Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja. Duda. Lo increíble es la verdad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su casa. Duda, lo increíble es la verdad, por supuesto, en Canal 6, nuestra nueva casa, la casa de ustedes. Familia, ¿cómo está usted? ¿Cómo están todos ustedes? Es un placer, un gusto saludarles y sobre todo un honor que ustedes me hagan el favor de recibirme ahí en lo más sagrado que es el seno de su familia. Le tengo cosas muy interesantes en este programa para que usted realmente haga volar su imaginación, su mente se ponga a investigar, piense, trate de encontrar alguna solución a los enigmas que le voy a presentar. Realmente son auténticos y también extraordinarios. Recuerde que nuestro patrocinador del programa es Life y sus productos, que es Meno Plus y también Alfa y Omega para el cerebro. Ténganos muy presente, va a estar corriendo la cintilla casi todo el programa. Acerque usted la salud a cada uno de sus seres queridos. Mire, escuche usted la recomendación. Más vale que hoy su alimento sea precisamente una buena comida, que al rato su única comida sea exclusivamente una medicina. No valdría la pena tener usted mejor condición de vida con estos productos. Vamos a iniciar con algo muy interesante. Mire, se halló un libro que data más o menos del año 1570. Se publicó a principios del siglo anterior. El asunto es que este libro narra con precisión y dibujos también la construcción de manera detallada de cómo se fabrican cohetes, como los de hoy. Incluso hasta de etapas con aletas delta, jabalinas volantes. Quien realmente hizo este libro, este manual, prácticamente con toda precisión y detalle, allá en el año de 1570, se adelantó 500 años o medio milenio. ¿Quién fue esa persona? ¿De dónde obtuvo esta información para poder realizar una obra tan extraordinaria como esta que se le conoce como el manual de CBU? ¿Quiere ver los detalles? Asómbrese. Vea usted qué impresionante. Vamos a ello. Muchas veces la realidad supera a la misma ficción y resulta evidente que se hace realidad, que lo increíble es la verdad. Le comento esto debido a la siguiente investigación que le ruego a usted siga con mucha atención. Le voy a presentar el caso del misterioso libro llamado El manuscrito de Sibiu, un libro del año de 1570 que describe con absoluta precisión cómo construir cohetes espaciales. Como usted y yo sabemos, los cohetes espaciales son algo de nuestra era, o al menos eso es lo que se creía. En el año de 1961, el doctor Doru Todorisiu, profesor de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Bucarest en Rumanía, descubrió un documento antiguo llamado Manuscrito Sibiu. Se trata de un texto de 450 páginas, encuadernado en un gran volumen único que data de alrededor del año 1570. Contiene datos técnicos relativos a cohetes, artillería, balística y explica detalladamente cómo ensamblar un cohete de 3 etapas. ¿Se imagina? Como usted puede ver, familia, los detalles de estos cohetes, de esta construcción, créame, parece que es una copia de los de hoy. Pero un manual del año 1570, esto es inconcebible. Medio milenio de diferencia. La verdad es que no hay una explicación satisfactoria para esto. Hay una enormidad de años para que tengan una precisión tal cual precisamente para este manual. Lo interesante de esto es que estos dibujos, este manual va encerrando otras cosas más que son extraordinariamente misteriosas. ¿Quiere usted ver de qué se trata? Ponga detalle porque hay más de estos misterios. Vamos adelante. Y es que este antiguo libro está inundado de dibujos, datos técnicos y descripciones detalladas de cohetes multietapa.
Fue escrito completamente en alemán, pero el origen del documento sigue siendo un misterio a pesar de su aparición en Rumanía. El documento fue finalmente publicado en el año de 1967 en una revista histórica rumana como el manuscrito de Sibiu. La tercera parte del manuscrito de Sibiu contiene un informe detallado de una jabalina voladora, la combinación de fuegos de artificio con armas, el diseño de aletas con forma de ala delta y con un alcance considerable y efectivo, y el lanzamiento de un cohete de varios niveles con combustible sólido. En la ciudad de Sibiu, donde miles de personas habrían presenciado el suceso que terminó en un completo éxito en el año de 1555. Increíble, ¿no lo creen? Lo que sí se sabe es que Johann Schmidt-Lab, un fabricante alemán de fuegos de artificio, fue el primero que experimentó con un tipo de cohetes que llamaba cohetes de paso, unos años más tarde, en el año de 1590. Antes del manuscrito de Sibiu, la primera descripción de un cohete de 3 etapas se le atribuía a Kazimierz Siewiowicz, un especialista en artillería polaco que publicó su tratado en el año de 1650. Tenemos referencia que quien desarrolló este manual de Sibiu es un hombre llamado Konrad Haas, de origen romano. Sabemos que incluso perteneció a la milicia. No sabemos mucho, pero menos sabemos de dónde obtuvo la información para realizar precisamente este manual, este libro. De hecho, no hay antecedentes que indiquen cuál es su fuente, pero hay otra cosa más. No hay antecedentes en ninguna parte del mundo sobre un desarrollo con ese detalle y esa magnitud. Entonces, ¿cómo obtuvo esta información? No cabe duda, familia. Hay enormes misterios del pasado que aún tenemos que revelar, porque parece ser que nuestro ayer definitivamente aún tiene mucho que revelar a la humanidad de hoy. Continuemos con la investigación. Aún no se sabe exactamente quién habría escrito este misterioso manuscrito, pero se le atribuye temporalmente a un hombre llamado Konrad Haas. Fue un científico rumano que dejó una profunda huella en la ciencia de ese país y se cree que es la primera persona en conceptualizar los cohetes de varias etapas. Se dice que era un ingeniero militar rumano que en su escrito posiciona una tecnología que no fue materializada sino hasta mediados del siglo XX. Muchos especulan que las palabras y el lenguaje utilizados pueden remontarse incluso mucho más allá del año de 1570. Los historiadores y la ciencia en general no han podido dar una explicación satisfactoria a la existencia de este documento cuyo origen es de la Edad Media. Ahora la pregunta es, ¿quién descubrió a quién? No cabe duda. Hay hechos y verdades en el ayer que simple y sencillamente ni soñamos. ¿No cree usted? Yo creo que a usted, como a todos, nos parece fascinante toda esta información. Le repito, no sabemos su fuente. Tenemos aún que investigar más. Hay otros temas sobre este mismo que tocar. Lo haremos en otras emisiones. Pero no cabe duda que la historia y el tiempo, cuando levanta su voz desde el ayer, nos enseña que hay fragmentos de una historia que está completamente olvidada o prácticamente perdida. Seguiremos investigando con más detalle este extraordinario misterio. Usted ha escuchado sin duda sobre los portales. Todos hemos oído hablar de ellos. De hecho, hemos visto videos de objetos que pasan a través de portales. Tenemos videos en donde de repente las personas aparecen o desaparecen, incluso como le presenté en la emisión anterior, que llegan aquí, curiosamente después de tener un contacto con un objeto volador no identificado, pues se adelantó 50 años en la historia de manera inexplicable y comprobado también. Definitivamente los portales han estado presentes en toda la historia de la humanidad y hay evidencia de esto con nuestros antepasados. Los tenemos con los egipcios, los incas, sobre todo los aztecas, los mayas, en fin, los sumerios. Pero realmente los portales nos siguen fascinando. Sin embargo, ya hemos entrado hoy en día a investigarlos de una manera más científica. Pero primero, si usted me permite, vamos a introducirnos sobre este tema, los portales.
¿Sinceramente usted cree probable que pudiéramos manipular al tiempo de alguna manera y poder movernos a voluntad a través de él? ¿Lo cree usted posible? La ciencia no lo descarta. Einstein decía que el tiempo es una variable que puede cambiar si existen las fuerzas correctas que lo propicien. Una de ellas es la gravedad. Los científicos aseguran que se requerirían energías casi inimaginables para mover el tiempo a nuestra voluntad, y no tenemos aún tecnologías semejantes para lograrlo. Pero la NASA recién encontró cerca, muy cerca de nuestro mundo, esa energía extraordinaria que sí sería capaz de lograr lo impensable para nosotros: alterar el tiempo. La fuente de esa extraordinaria energía la crea nuestro astro rey. Su masa colosal, combinada con los intensos campos magnéticos que nos envía con sus gigantescas erupciones coronales, logran un efecto electromagnético inimaginable y único en las fronteras de nuestro mundo. Esto es, la intensa marea magnética del Sol, cuando toca el campo magnético que abraza nuestro planeta, forman una región extraordinariamente energética, dando pie así a la formación de un portal magnético. Afirmar ese portal como verdadero hace unos 15 años era sencillamente tema para charlatanes. Sin embargo, el portal fue detectado y hallado por 2 equipos de sondas espaciales que están permanentemente vigilando nuestro entorno magnético planetario. Las sondas responsables de este histórico hallazgo son las 5 sondas gemelas de la NASA Temis y las 4 sondas gemelas Gloster de la Agencia Espacial Europea. Ellas fueron nuestros ojos y nuestras manos para explorar lo insólito, mirar el interior del portal magnético Sol-Tierra y detectar qué pasa a través de él y estudiar su comportamiento. Los resultados obtenidos fueron más sorprendentes y superaron por mucho al mismo descubrimiento del portal. El 20 de enero de 2005, NASA y el Instituto de Tecnología de California, a través del Dr. Richard Mewalt, informaron al mundo de algo inusual y extraordinario: la llegada a la Tierra de partículas en un tiempo récord, producto de una tormenta solar. A ellas les tomó solo 15 minutos para llegar a nuestro mundo, cuando les toma usualmente 2 horas para recorrer la distancia Tierra-Sol-Tierra, violando así por mucho todas las leyes de física comprensibles al momento. Al comprobar esto, los científicos no salían de su asombro. Debido a la magnitud del hallazgo, se decidió hacer una y muy minuciosa investigación. Los datos arrojados por las ondas nos permiten definir al portal según las propiedades que se observan y se miden de él. De acuerdo al Dr. Jack Scudder de la Universidad de Iowa, un portal magnético, por lo menos el que existe entre la Tierra y el Sol, es aquel que permite conectar el campo magnético de la Tierra con el del Sol, formando un camino ininterrumpido. Las observaciones de este portal han revelado que se forma cada 8 minutos, de modo que cada 8 minutos el portal es activo y los siguientes 8 minutos permanece inactivo. Familia, hoy en día la ciencia ha investigado muy a fondo sobre los portales y, ¿sabe usted? Los encontró. Se utilizaron por parte de la NASA satélites especializados con la finalidad de medir cuidadosamente las partículas que están llegando del Sol cuando la cara de nuestro planeta está dando hacia el mismo disco solar. Se han hallado de manera incuestionable un suceso ininterrumpido de formación de un portal que es intermitente. Esto es, el magnetismo del plasma que emite el Sol con el campo magnético de la Tierra hacen una reacción extraordinaria de tal manera que forman un portal que se forma a cierta distancia de nuestro planeta. Este portal, curiosamente, casi tiene el ancho de nuestro mundo, pero este portal se presenta activo 8 minutos, se desactiva 8 minutos y así sucesivamente de manera interrumpida. No hay duda de este portal. Ha sido cuantificado y demostrado por la NASA y por la máxima tecnología que está en el espacio, científica. Por lo tanto, los portales son una realidad. Y si nuestros antepasados hablan de portales, y si están aquí emitidos o generados por una tecnología superior a la actual, en ese momento aquí presente en el planeta, pues debemos entender que los portales eran también extraordinarios. Permítame mostrarle cómo funciona esto para que usted vea el detalle. Vamos adelante.
investigación nos llevó obligadamente a hacernos una pregunta. ¿En qué lugar o en qué lugares del planeta hay por lo menos mayor repetición de formación de estos portales? Los científicos aseguran que en el lado donde es de día, o sea, el lado más cercano al Sol, es donde se forma el portal. Otros datos inquietantes por parte de las sondas permitieron al físico espacial Jimmy Reader, de la Universidad de New Hampshire, representar al portal a través de sus simuladores. De acuerdo a sus resultados, estos se expresan en forma de cilindros. Pero el Dr. Jimmy Reader da un dato muy revelador. Tienden a formarse sobre el ecuador, para después desplazarse hacia el polo invernal de nuestro mundo. Esto es, en diciembre se desplaza hacia el polo norte y en julio lo hace hacia el polo sur. Solo como un dato curioso, es notable asociar que es en estos meses, que van de junio a agosto principalmente de cada año, cuando el portal estaría cruzando la zona central del hemisferio norte. Lo interesante de ello es que en esas fechas se generan los agrogramas maravillosos, no solo en Inglaterra, sino en diferentes partes del mundo sobre este hemisferio. ¿Estarán relacionados la formación de los portales con la formación perfecta sobre los cultivos, formando estos agrogramas? ¿Es el Sol un rector magnético o incluso hiperacústico que podría crear esos círculos en base a la emisión de armonías perfectas y cuya frecuencia, al ser tan alta, no puede ser oído por el ser humano? Mientras tanto, el Dr. David Seavey, del Centro para Vuelos Espaciales Goddard, le comenta a este equipo de investigación las siguientes revelaciones. Solíamos pensar que la conexión Sol-Tierra era permanente y que el viento solar podía fluir hacia las cercanías de la Tierra, siempre que el viento estuviera activo. Sin embargo, que estábamos equivocados. Incluso ahora sabemos que estas conexiones no son estables en lo absoluto como creíamos. Hoy sabemos que generalmente son cortas, explosivas y muy dinámicas. Ahora, vea y observe con mucho cuidado. Estas imágenes son inéditas y fueron tomadas por los científicos de la NASA responsables del proyecto. Observe con cuidado la parte inferior de este portal en los cielos del Ecuador. Puede distinguirse con facilidad este gran círculo de nubes en el cielo. Pero ahora observe la nube en su posición vertical en el mismo centro del círculo. Su forma corresponde a la huella de entrada de materiales a nuestra atmósfera. Una pregunta obligada es saber qué clase o qué tipo de materiales están entrando a la atmósfera. Su respuesta, un completo enigma para la ciencia. Pero lo que sí deja claro es que este círculo es una huella incontrovertible de un portal que se haya ubicado en la parte alta de nuestra atmósfera. La ciencia no tiene aún respuestas definitivas sobre la influencia y el alcance que esos portales tienen sobre la vida en general en la Tierra y mucho menos sobre sus sistemas ecológicos. Nuestros antepasados nos hablan de la existencia de portales que se ubicaban dentro de sus mismas ciudades. Aseguraban que los dioses los usaban con cierta frecuencia. En el caso de los egipcios y en especial los incas, aún se conservan los lugares donde se ubican estos portales. Lugares que hoy se consideran sagrados. Vamos a un mensaje muy interesante de la salud. Le suplico que lo escuche con mucha atención, lo asimile y lo lleve allá a casa, familia, a sus seres queridos. Estos productos tienen 13 años, en especial Live, y están basados en el desarrollo de lo que encontraron 3 médicos que fueron premiados con el Nobel del 98 para poder así mejorar su limpieza, evidentemente su sangre, también que tenga una mejor circulación a nivel general en su organismo y por otro lado que incremente un poco sus células madre multipotenciales. Palabras y demostraciones mismas de estos doctores que ustedes verán en un momento dado en el momento de la cápsula que le vamos a presentar para que usted vea el detalle en su voz propia. Escúchela con atención. Continuamos. Ahora
Ahora vamos, si usted me lo permite, a la segunda de 3 partes de la raza cósmica. Recuerde usted que el 22 de diciembre del año 2012, en los cielos de Moscú, como le había yo dicho y usted vio, apareció un símbolo formado por las nubes, iluminado por nuestro astro rey, formando perfectamente la estructura de un ADN de 2 brazos. A partir de esta fecha, 22 de diciembre del 2012, empezaron a aparecer en el mundo ciertas mutaciones genéticas en diferentes niños. Actualmente se han encontrado mutaciones cuya genética tienen 3, incluso hasta 4 brazos, cosa que no es usual y se sale de la biología normal y ordinaria de cualquier genética del ser humano. Sin embargo, es auténtica y están siendo estudiados minuciosamente por científicos connotados alrededor del mundo. Es muy interesante ver cómo estos niños genio prácticamente están revolucionando la forma de pensar, de ver las cosas, de vivirla y sobre todo de entenderlas. Les sugiero mucho que vea con cuidado esta segunda parte, así que vamos a dar inicio a esta que es la raza cósmica, su segunda parte. La ciencia confirma que nuestro ADN está mutando. Científicos de la Universidad de Cambridge estudian al niño Alfie Camp, quien nació con una estructura de ADN de 3 brazos. Por primera vez en la historia, la ciencia es testigo de un cambio evolutivo inusual en la cadena de la vida. La doctora Patricia Reich, de la clínica de Avalon en California, confirma que se están encontrando otras hélices de ADN que están siendo formadas. Esto es, en la doble hélice hay 2 hebras de ADN adicionales entrelazadas hacia una espiral. Según confirma la ciencia, estaremos desarrollando en este momento nuevas hélices hasta formar un total de 12. Según la doctora Reich, esto parece haber iniciado desde hace 20 años, cuando fue detectada la mutación. Esto nos lleva a un cambio de nuestra especie, hacia algo para lo cual el resultado final todavía es desconocido. Estos cambios no se han dado a conocer públicamente porque la comunidad científica siente que asustaría mucho a la población. Sin embargo, lo cierto es que estos cambios genéticos están en un proceso de aceleración, ya que a partir del año 2012 se registran aumentos en las hebras genéticas en los seres vivos de nuestro planeta. Esto da un claro aviso de que se está gestando de manera incuestionable un importante cambio a nivel celular de la especie humana. La aparición exponencial de niños superdotados alrededor del mundo revela sin cuestionamiento alguno que algo está sucediendo a nivel genético de manera global. Casos como la niña Daphne Almazán, que a sus 14 años de edad se ha convertido en la alumna más joven en la historia de la Universidad de Harvard en ingresar para cursar una licenciatura. Cabe mencionar que esta niña prodigio nunca tomó clases preliminares para ingresar a Harvard, esto es, ella misma se formó siendo autodidacta. ¿Y qué decir del niño genio de 9 años de edad, Carlos Antonio Santamaría, que ingresó a la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México para cursar los diplomados de Bioquímica y Biología Molecular para la industria farmacéutica, a pesar de su corta edad? Al iniciar el estudio y sobre todo continuarlo sobre estos niños genio que tienen una mutación genética, nos damos cuenta que realmente hay cambios importantes en lo que es la respuesta en la raza misma, en las condiciones de nuestra especie, por lo menos la de ellos. ¿Qué acaso tendemos a una superraza? A una raza que se va a apartar completamente de la raza ordinaria que pertenecemos. ¿Es esa realmente la señal que nos dio Moscú, o más bien la esperanza o la indicación que nos dieron los mismos mayas al acabar su cuenta larga, esperando un mundo de mayor evolución? Nos parece que puede haber algo de cierto en el fondo. Sigamos con la investigación. ¿Acaso las nuevas generaciones están activando genes dormidos en lo que mal llamamos ADN basura, y que por cierto representan ser la mayor parte de genes en nuestra cadena de la vida? ¿Hacia dónde tienen estos cambios? ¿Hacia dónde llegará nuestro alcance y cuál será nuestro aspecto físico en un futuro no lejano? ¿Acaso nuestro cuerpo se está preparando para cambios drásticos en nuestro ambiente, o en su caso, a un cambio de realidad que aún no comprendemos? Y si es así,
¿Quién dejó esa información en nuestro ADN en un pasado lejano para que despertara en nuestros tiempos? ¿Encontraremos algún indicio que nos avise que el tiempo ya llegó? Actualmente la doctora Resch está trabajando con 3 niños que tienen 3 hélices de ADN. Ellos manifiestan capacidades extraordinarias. Pueden mover objetos a través de la habitación con solo concentrarse en ellos. O pueden llenar vasos con agua con solo verlos. Son telepáticos. Usted pensaría al conocerlos que son medio angelicales o superhumanos, pero no lo son. Pero ¿cuál es el origen de esta información dejada en nuestro ADN que nos está llevando a convertirnos en una superraza? Los estudios de ADN demuestran que los neandertales vivieron con el Homo sapiens por miles de años mezclando su ADN. Pero esos estudios también revelaron que no fue la única especie con la que convivió. En el año 2003 se descubrió que también tuvo cercanía con una especie prehistórica y muy inteligente llamada Homo floresiensis. Esta especie era conocida como los Hobbit, originarios de Indonesia. En el año 2008 se descubrió otra especie llamada Denisova hominis, que vivían en el sur de Siberia. También se descubrió que su ADN tiene los rastros de una especie totalmente diferente a lo que hemos visto en la Tierra. Esto podría demostrar que en un pasado prehistórico hubo una gran diversidad de especies que desconocemos y que la mayoría de ellas tuvieron mezcla genética con el Homo sapiens. ¿Es acaso que esta mutación genética no solamente se debe al cambio de frecuencia en la resonancia de Schumann, sino que incluso sea una influencia de una información genética que se tiene en nuestra propia genética y que no nos hemos dado cuenta debido a que la llamamos ADN basura y que obviamente esta ADN basura está mal nombrada y de ahí está surgiendo precisamente este cambio extraordinario para generar una nueva raza potencial, super raza en comparación a la actual? Es probable, por eso se está investigando. Vamos a tratar de llegar a fondo de ello, ¿no lo cree? Continuemos con ese tema que es extraordinario. Sin embargo, los recientes e inexplicables hallazgos de la evolución sorpresiva de nuestro ADN nos hace suponer que alguna de estas razas con la que nuestra especie se cruzó bien pudo ser una especie extraordinariamente dotada que se perdió en la noche de los tiempos. Pero, ¿cómo explicar la desaparición súbita de una raza tan peculiarmente avanzada según la genética? La ciencia apenas está recorriendo el velo de este enigma genético. Está comprobando la enormidad y diversidad de especies que vivieron en el pasado. El no saber nada de ellas es realmente inquietante. El hallazgo de cráneos alargados con trazos no humanos, de acuerdo a nuestra genética, podría ser una ruta de estudio para plantear alguna explicación para estas extrañas presencias en el pasado. ¿Acaso la raza primigenia y genéticamente avanzada fue una especie que nos visitó y nos dejó como regalo su evolución genética? ¿Podría ser posible que esta herencia avanzada formara parte de un plan para que algún día programado nuestra especie despertara en el futuro para encontrarnos con ellos o, en su caso, tener la evolución suficiente para ir en su busca a las estrellas? ¿Somos los humanos el eslabón a una especie extraordinaria? ¿Somos acaso una especie que se define como la suma de muchas otras? ¿O somos los sobrevivientes genéticos de una superraza que hoy despierta a un nuevo día de la evolución, como lo anticiparon nuestros ancestros, los mayas, para prepararnos con el reencuentro de nuestros dioses? Los mayas anunciaron para este tiempo el despertar de una nueva era y con ello también el despertar del ser humano para buscar su origen en las estrellas. Será esta señal en el cielo de Moscú, en el primer día del nuevo calendario maya, que el tiempo ya llegó. Y las señales que bajarán del cielo impactarán los corazones de las inteligencias conscientes y las harán buscar la verdad de las verdades en el mismo infinito. Como puede ver, ese tema es extraordinario. Valdría la pena preguntarse, ¿nuestro ADN guarda la historia de una civilización que estuvo con nosotros en contacto? ¿Una civilización extraordinaria que se perdió en la historia?
pero esta se quedó grabada en su ADN que llamamos basura. Pues puede ser, pero creo que no podemos especular demasiado, así es que si me permite, vamos a seguir investigando ese tema y nos iremos a una tercera parte para hablar un poco más de ello en la siguiente emisión. Así es que espero que estas emisiones de la raza cósmica vayan formando un criterio muy especial en el entendimiento de nuestra propia herencia. Muchas veces los tratamientos médicos requieren una ayuda adicional distinta. Hay padecimientos que son mejor tratados con la hipnosis como una terapia, más que con medicamentos con mejores resultados. Así que aquí le presento la información. Precisamente si usted desea tomar uno de estos tratamientos, ponga atención, si puede tome fotografía de los teléfonos. Cuando nos enseñaron historia en nuestras escuelas, nos mostraron que los aztecas venían de Aztlán. Y sí, efectivamente, una información correcta, muy bien dada. Sin embargo, déjeme decirle que esta historia, aunque es tomada como definitiva, hay otras historias que se manejan como leyenda, que fueron narradas por un cronista, escritas y narradas, por un cronista precisamente en el siglo XVI, que han llegado hasta nuestros días. Esta leyenda habla de que los aztecas no provienen precisamente de Aztlán, sino que fueron incluso aglomerados, organizados por los dioses que bajaron del cielo, que usted escuchará en un momento en que consiste la leyenda. Pero lo interesante de esto es que esta leyenda, el cronista asegura que fue dado por los mismos sacerdotes aztecas. Así es que, si usted me permite, vamos a ver cómo se originó la ciudad donde los hombres se volvían dioses, debido a que los dioses llegaron a ella para construirla, según dice la leyenda. Y de este punto partieron a muchos más los dioses para, con su influencia, enseñarle al mundo a evolucionar. Vamos, acompáñenos precisamente en esta investigación. Nuestra historia nacional nos aclara que el origen de los aztecas se asocia a la última tribu nahuatlaca, que llegó al Valle de México. En sus orígenes míticos, ellos emergieron de las entrañas de la tierra a través de 7 cuevas en un lugar denominado Chicomostoc. Se afirma que venían del norte y que su país era un lugar de tierra colorada. Algunos estudiosos suponen que la cuna de los pueblos náhuatl pudiera ser el valle inferior del río Colorado. La historia afirma que se detuvieron en Aztatlán o Aztlán, que según varias leyendas significa lugar de garzas o lugar de la blancura, debido al color del plumaje de estas bellas aves. Su localización exacta es desconocida, pero según algunos autores es posible que estuviera localizado en una laguna situada en la desembocadura del río San Pedro de Mezcatitlán, Nayarit. Algunas versiones señalan que el nombre de Azteca proviene de ese lugar mítico llamado Aztlán, aunque ellos preferían llamarse mexicas. Los aztecas aseguraban que ellos venían del norte. Su origen se ubicaba en una enorme cueva que contenía 7 cavernas, cada una con una tribu diferente. Esa gran caverna ellos la llamaban Chicomostoc. Ellos se decían ser una de esas 7 tribus que se convirtió en la cuna de la civilización de nuestros ancestros. Aunque Chicomostoc se consideraba un mito, de acuerdo a nuevos descubrimientos arqueológicos en Teotihuacán, se cree que esta cueva realmente sí existió y que, para sorpresa de muchos, ella puede estar ubicada en las entrañas de la misma ciudad de Teotihuacán. Hoy se cree que esta cueva, ubicada al norte de Teotihuacán, está debajo de la pirámide del Sol, ya que se estima que ella oculta una enorme caverna con 7 ramificaciones que se extienden a la lejanía. En el siglo XVI, el franciscano Fray Jerónimo de Mendieta, en su obra llamada Historia Eclesiástica Indiana, narra cómo los aztecas aseguraban que habían sido formados por sus dioses en las mismas cavernas en donde fueron rescatados.
La historia narra que una enorme daga de pedernal descendió desde las alturas de tal modo que cuando tocó la tierra, ésta se hizo temblar. Después de haber tocado tierra, descendieron 1600 dioses, quienes tomaron por grupos a cada tribu y fueron llevados a diferentes partes para iniciar una nueva cultura. Ellos creían que en el pasado habían sido creados por estos dioses. Como puede ver, según la leyenda, los dioses bajaron en una enorme daga de pedernal. Esto es, si lo traducimos a palabras de hoy, pues ninguna daga de pedernal baja del cielo, y menos que cuando toque genera un sismo. Evidentemente podremos hablar de otra explicación, ¿no lo cree usted? Sin embargo, lo interesante de esto es que de ellos salieron los dioses, se quedaron para formar precisamente la nueva Tenochtitlan, que ellos bautizaron, los dioses la bautizaron como la ciudad donde los hombres se vuelven dioses. No es un nombre azteca, es el nombre que le dieron los dioses. Qué interesante, no hay que subrayar esto. Pero también lo interesante es que seamos honestos. Los aztecas no tenían la herramienta para formar una ciudad como la que es Tenochtitlan, mucho menos el conocimiento como tal. Por lo tanto, la influencia que de alguna manera es indirecta, que aquí se muestra, definitivamente es grandiosa. Parece que justifica más todo esto a la leyenda misma que a la historia que nos enseñan. Continuamos con la investigación. Teotihuacán es una ciudad extraordinariamente avanzada en todos los aspectos para la época en que fue construida. Sus tres principales edificaciones, la pirámide del Sol, la de la Luna y el templo de Quetzalcóatl, están geométricamente distribuidos para representar en la Tierra el cinturón de la constelación de Orión, exactamente como otras civilizaciones antiguas lo hicieron, como es el caso de Egipto. La distribución de su arquitectura es dominada por una enorme calzada que es llamada la Calzada de los Muertos, y en donde más de 200 construcciones están repartidas a lo largo y a lo ancho de ella. No hay indicio alguno que nos diga quiénes y de dónde venían estos dioses, que crearon esa cultura para luego desaparecer para siempre. Los arqueólogos encontraron grandes cantidades de mercurio líquido en esa ciudad. Y esto es algo insólito, porque en la historia antigua del mundo solo hay dos ciudades con la presencia de este increíble e inusual elemento. Se trata de la tumba del primer rey chino, cuya tumba está rodeada de una piscina llena de mercurio líquido. Pero, ¿cómo pudieron saber la técnica para hacer la extracción de mercurio líquido del cinabrio? Y más aún, ¿dónde están los hornos necesarios para fundir a 1000 grados centígrados este mineral para obtener este metal líquido? Este avance está fuera totalmente de su época y de su nivel de conocimiento de ciencia. ¿Podría ser este un indicio que demuestra que los aztecas tenían a su lado personas con un nivel de conocimiento cientos o incluso miles de años por delante? Se ha descubierto que las pirámides, por su forma de trapecio triangular terminada en punta, son susceptibles a obtener grandes cantidades de energía magnética del medio ambiente. Esa energía, si es aislada en sus superficies laterales y en su centro, la pirámide se convierte en una poderosísima pila. Para tener éxito de esta recolección que hace la pirámide es necesario dos cosas. Primero, aislar los costados de la pirámide, y esto es lo que hicieron precisamente los teotihuacanenses. Ve a los lados de la pirámide del Sol. Tienen en su capa inmediata inferior un recubrimiento de mica natural, aislando perfectamente su superficie. Y segundo, hacer pasar una corriente de mercurio líquido a través de conductos aislados en la base de la pirámide. Esto le permite al mercurio cargarse de energía a niveles realmente altos y peligrosos. Esto hace de la ciudad de los dioses realmente una ciudad que fue tecnificada desde su inicio. Vea la distribución de las pirámides grandes y chicas a lo largo de la Calzada de los Muertos, vista desde las alturas. Casi tiene un parecido a un enorme chip con miles de componentes. ¿Para qué y por qué fue trazada esta ciudad con estas características? ¿Qué querían hacer los dioses que la forjaron? Buscaban lograr hacer generadores de energía para sus propios fines y poder así regresar a las estrellas de donde vinieron. Otro gran enigma
en esta maravillosa ciudad donde los hombres se volvían dioses es que no hay escritura alguna. No hay nada escrito como vestigio de cómo se utilizó, qué se hizo, qué herramientas, cómo se organizaron para la construcción precisamente de esta gran ciudad. Y lo siguiente es, ¿por qué se abandonó de manera repentina? ¿Cuál fue el motivo? Semejante ciudad donde los hombres se vuelven dioses, donde los dioses estaban presentes, de repente, de manera súbita, se abandona para jamás regresar. Déjeme decirle que en la ciudad actualmente, de Teotihuacán, hay vestigios de un incendio, pero este incendio no es común. Ningún incendio deja huellas que duren más o cerca de 2000 años, más que los radioactivos. ¿Será posible que algo pasó ahí radioactivo y por eso hay huellas actuales de ese incendio hasta hoy? Pregúntelo seriamente, de veras, familia. Aquí hay un gran enigma que está oculto, está escrito en la historia de nuestros antepasados, nuestros grandiosos antepasados. Tenemos que estudiar mejor la historia porque entre más y mejor estudiemos nuestra historia, nos hacemos más y mejores mexicanos. Vamos a esta parte última. Si las pirámides eran realmente utilizadas como enormes acumuladores de energía, como muestran sus inusuales y extraordinarias instalaciones, pudo darse el caso de que en algún momento se haya generado un accidente catastrófico que, como resultado de los niveles de energía que se manejaban de acuerdo a los tamaños de estos acumuladores, la energía disipada de manera descontrolada pudo haber generado incendios, pero con alcances radioactivos. Las huellas actuales en la calzada de los muertos, muy cerca de la pirámide del Sol, muestran indicios que en un pasado remoto efectivamente se generó un incendio de grandes proporciones, obligando a abandonar de manera permanente la ciudad de los dioses. ¿Usted cree normal que las huellas de un incendio común, originado por leña, pieles y telas, puedan durar sus huellas más de 1700 años? Por tanto, las huellas de este incendio, que aún pueden apreciarse, fueron un incendio de una naturaleza no común. Es posible que la ciudad de los dioses fue un punto de contacto, ya que en ella hay más inexplicable que aquello que pueda tener una explicación común. Es posible que nuestro linaje y nuestras raíces ya lleven dentro de nuestra genética la huella de esos dioses que nos visitaron y que a la larga nos dejaron dentro de nuestra estirpe la semilla de dioses e hijos de las estrellas. No solo buscarás las semillas de tu ayer. Será una obligación de los hijos del nuevo mundo cultivarlas bajo la luz del sol. Solo así ellas reconocerán a su Padre y la fuente de su divino origen. Al concluir esta investigación, familia, personalmente me quedé reflexionando. ¿Realmente usted se da cuenta del linaje al que pertenecemos? ¿Se da cuenta de la grandeza que nos antecede como evolución, como mexicanos que somos? No cabe duda. Tenemos que aprender a sernos dignos de este linaje de nuestros antepasados en todos los sectores de los valores humanos, del respeto al medio, del respeto a nuestro prójimo, teniendo tolerancia y respeto también, como ellos lo tenían. Respeto a los mismos elementos como ellos lo tenían y respeto también a sus dioses. Ellos claramente nos enseñan que son prácticamente dignos hijos del Padre Sol, precisamente del gobernante de los elementos. Tenemos que aprender a ser también nosotros, ser dignos hijos del Sol, hijos precisamente de esa luz del Sol, para que un día podamos aprender también, algún día, ser dignos para buscar precisamente las estrellas. Recuerde que estamos hechos imagen y semejanza también de nuestros antepasados. Tenemos que dar precisamente evidencia de ello. Seamos realmente personas donde la verdad impera siempre y no otra cosa. Seamos dignos para que en un futuro podamos también ser y buscar las estrellas. Familia mexicana, muchas gracias por su atención. Aquí están nuestros teléfonos de contacto. Acérquese. Recuerde, haga hoy que su alimento, que su medicina sea su alimento y no mañana su alimento solamente sea medicina a tomar. Le mando desde aquí un abrazo, mi agradecimiento, gran familia mexicana.
Y recuerde que aquí, en Duda, lo increíble, la verdad, su casa, nunca decimos adiós, sino hasta siempre. Duda. Lo increíble es la verdad. Duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja.